Gracias, señor moderador. No sé si está la traductora. Pues mi pregunta es para la señora Karen. Correcto. Me preocupa mucho, yo no soy periodista, no soy dueño de medios. Soy una persona que sigo las informaciones en los distintos medios televisivos, radial y de prensa. De acuerdo al gráfico de la señora, Paraguay figura con un color amarillo, ligeramente con libertad de prensa o parcialmente con libertad de prensa. Me gustaría saber qué significa parcialmente libertad de prensa y si ella pudo ocultar en su estadía por aquí, por Paraguay, por Asunción, si realmente falta libertad de prensa en nuestro medio. Yo creo, de acuerdo a mi apreciación, que existe libertad de prensa, libertad de expresión, y a veces algunos periodistas se extralimita y caemos a un libertinaje de expresión. Muchas gracias. Thank you. Well, as I mentioned, Paraguay is in the partly free category, and I think I already mentioned some of the reasons for that. Como mencioné, Paraguay es considerado como parcialmente libre y creo que mencioné algunas de las razones. Although much of the press is owned now by private ownership. Ahora, sin embargo, ahora la mayoría de la prensa tiene dueños del sector privado. We have seen in recent years in Paraguay both pressure from the government as well as from non-state actors. Hemos visto muchas presiones desde la parte estatal y también de actores no gubernamentales también. So we have seen a number of legal cases in recent years, defamation cases, mostly against the ABC Color newspaper. Hemos visto muchos casos de defamación en los últimos años, especialmente contra ABC Color. And we've also seen a number of cases of physical harassment against journalists who try to cover stories regarding corruption. Y también muchos casos de acoso físico, inclusive a periodistas que hablan de complots y otros temas. In most cases, these attacks are being conducted, not by the government, but by criminal groups or non-state actors. Y estos ataques no solo por el gobierno, sino que también por otras entidades no estatales. Also, in terms of the regulatory environment, Paraguay does have some restrictions on licensing, for example, setting up community radio stations. También hay regulaciones, por ejemplo, estableciendo una radioemisora comunitaria. Hay ciertas legislaciones. And in addition, it is sometimes difficult for journalists to access official information, and there is no, as I mentioned before, there is no freedom of information law. Y a veces es también difícil para los periodistas obtener información libremente y tampoco hay libre acceso a la información. In addition, one of the things we find in countries such as Paraguay that have emerged from a very restrictive dictatorship. Lo que vemos muchas veces en países como Paraguay que se han librado de dictaduras muy restringidas Is that it sometimes takes time to change patterns of behavior so that journalists sometimes engage in more self-censorship and are afraid to cover investigative news stories. Es que sucede con muchos periodistas que hay cierto temor para realizar un periodismo más investigativo. So, in conclusion, although Paraguay has improved in recent years, especially since the end of the dictatorship, Y en conclusión, aunque ha mejorado Paraguay desde la época de la dictadura, there are still several areas where further improvement could be made to improve the environment for media freedom. siguen aún muchas áreas donde se pueden mejorar para aumentar la libre expresión de la prensa. So I'll stop there. Thank you. Muy bien. ¿Hay una pregunta más? ¿Piso? Bueno, como no se esperaba este debate, nosotros ahora queremos sinceramente agradecer a los señores panelistas, a la señorita Karin
realmente nos ha ilustrado bastante de lo que está pasando, lo que ustedes están mirando en el mundo. Al señor Pedro Valverde, gracias por venir allá y ponernos en conocimiento del caso ecuatoriano de alguna manera. Y don Benjamín, bueno, gracias para usted. Ahora queremos nosotros pedir, por favor, un aplauso para nuestro distinguido panelista. Para concluir este evento quisiéramos pedirle a la señorita Olinda Salgueiro que nos pueda dar una conclusión, por favor. Estamos todos aquí, la conclusión de todos estos 3 días con la presencia de tantos expositores. 3 días no, 3 paneles, perdón. 3 días. Jimena, muchas gracias por estar aquí. El señor Herrán también, que nos acompaña, Sertal, la URP, la gente de la prensa, de los medios. Muy bueno. Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad de dirigirme a ustedes. Reciban un cordial saludo de Centroamérica, especialmente de Guatemala, mi país. Y por supuesto de la Fundación Esquipulas para la Integración Centroamericana, a la que represento con mucho orgullo. Bueno, es muy difícil resumir el pensamiento de tan brillantes expositores que hemos tenido este día. Me han pedido que haga un resumen de sus intervenciones y trataré de adaptar el estilo de Twitter, y al final me voy a permitir hacer una conclusión personal. Soy comunicadora y, como comprenderán, no puedo resistir la tentación en un tema tan importante como este. Entonces voy a empezar resumiendo los puntos más importantes de cada uno de los conferencistas en esta conferencia Libertad, Prensa y Coraje. Desde el principio el doctor Altamirano nos hacía ver, citando a Cervantes, que por la libertad se puede y se debe aventurar la vida. También nos mencionaba que la libertad sin responsabilidad no funciona, y tampoco sin información correcta. También la libertad no es absoluta y se enfrenta a la regulación que es impuesta por las leyes. En ese caso, considerando que lo que nos importa más en este momento es lo relacionado con la información, esta debe ser veraz, responsable y ecuánime, nunca falsa, distorsionada o ambigua. El representante de la Agencia Internacional de Noticias, de UPI, nos decía también que si no se cumplen con esos requisitos de información veraz y si se cuentan a medias las verdades, se paga un precio muy alto por no contar la historia. Siempre aparece en algún lugar, y cuando aparece en otro sitio, entonces viene con venganza para el medio que no se ha tomado el tiempo de verificar fuentes, de hacer una narración más precisa de los hechos. Después el doctor Boone, como siempre en sus discursos que nos inspiran y motivan, nos hacía una reflexión acerca de los grandes desafíos que enfrentan los medios de comunicación en América Latina, y que tienen la responsabilidad de reflejar el entendimiento en el mundo, que es cada vez más cambiante, y los cambios son también cada vez más rápidos. También mencionaba que la prensa se enfrenta a gobiernos autoritarios, pero también a intereses corporativos. Y también no podemos dejar afuera a los carteles criminales y al mismo avance de la tecnología, que les impone un reto especial a los medios de comunicación. En este momento de cambio también se requiere una visión e innovación que nos permita ajustarnos al paradigma que vivimos como sociedad, y él planteaba el liderazgo moral guiado por los principios y valores comunes que se manifiestan en las cualidades mismas de la naturaleza humana. Mencionaba que el liderazgo moral debe estar presente en todas las organizaciones. Quizá, aunque este día nos hemos tomado la libertad de analizar la prensa, vincularlos con el sector privado, algunos más con el sector público, con los gobiernos, él mencionaba que debe estar presente este liderazgo moral en todas las instituciones. Y esos valores que pueden constituir nuestro imaginario colectivo deben ser transmitidos por los medios de comunicación para que la gente pueda tener acceso a ellos. La verdad es que cada vez más los jóvenes, y lo mencionaba justo en este último panel, tienen menos relación con la familia, quizás hasta con los amigos. Los amigos terminan siendo virtuales en las redes sociales, y el acceso que se tiene a los medios de comunicación entonces debe tener los valores en cada una de las cosas que se transmiten o se publican en los contenidos, por decirlo de algún modo.
Luego, en la primera sesión de la conferencia, en la que intervino el expresidente Vinicio Cerezo de Guatemala, él nos comentaba que para los políticos hablar de prensa sin quejarse realmente requería coraje. Nos mencionaba también, y es algo que yo comparto en el tema económico, político y social, que América Latina ha dejado de ser el continente de la esperanza, como nos han diagnosticado en muchas oportunidades, y somos en realidad el continente de las oportunidades. Dependerá de cada uno de nosotros y de nuestros países cómo vamos a abordar esas oportunidades. Nos mencionaba desde su experiencia, él fue el primer presidente democrático después de más de 30 años de gobiernos autoritarios en Guatemala, y tuvo el privilegio de inaugurar la democracia en Guatemala y tener un papel muy importante en la pacificación de América Central, que la democracia no es solo elegir a los gobernantes a través del sufragio, sino también implica el Estado de Derecho y la estabilidad. Nos comentaba una realidad de la que todos estamos en cierto grado conscientes, en mayor o menor grado, que los políticos empezaron a convertirse en dirigentes mediáticos, permitiendo que los medios de comunicación impongan la agenda diaria de discusión de los problemas sociales y de país, en lugar de buscar soluciones profundas y consensos entre los distintos grupos de la sociedad. Terminan finalmente discutiendo lo que los medios de comunicación consideran es lo más importante. Y quizá algo que me llamó la atención es que nos mencionaba que ante la situación que se ha venido dando en los últimos años, porque tampoco es casualidad que las nuevas tendencias de gobierno que estamos analizando hoy en día hayan surgido de la nada, es un proceso histórico del cual hemos estado presentes y que quizá no quisimos ver en su momento y ahora identificamos con algunas dificultades. Nos decía que los gobiernos están adoptando una doctrina de seguridad nacional en relación al manejo de la información y principalmente de los medios de comunicación. También nos mencionaba que los más perjudicados en esta lucha de poder, que incluye a los medios y al gobierno, ni siquiera al Estado, sino al gobierno, somos los ciudadanos y los periodistas, que se ven en medio de la batalla como simples espectadores sin necesariamente poder hacer algo o tomar partido, aunque son invocados por ambas partes. Tanto los medios de comunicación mencionan a los ciudadanos como el principal objeto de su preocupación y los gobiernos también. Al final, los ciudadanos están como simples espectadores viendo esta lucha de poder. Luego tuvimos la oportunidad de contar con una explicación quizá más precisa de Adrián Ventura, periodista de La Nación, que nos vino a comentar cuál es la verdadera situación en la Argentina, cómo él la percibe y cómo se ha dado este proceso con los medios de comunicación, y hacía énfasis en mencionar que cuando el interés empresarial o los gobiernos penetran en los medios, se da una verdadera batalla por la comunicación, y pues incluso hacía mención a lo que había dicho el presidente Cerezo, que si él lo tomara literal, tendría que decir que en vista de que los intereses empresariales invadieron el espacio de los medios, entonces los gobiernos de buena fe tenían que venir a rescatar a los ciudadanos de este fenómeno. Nos mencionaba también que en América Latina tenemos gobiernos que controlan el espectro comunicacional, y él hacía énfasis en que mucho de esto ha sido a través del control legislativo y económico, y en el legislativo con leyes tan estrictas y tan duras que ni siquiera países desarrollados con larga tradición democrática podrían pasar. Hacía preguntas, cuestionamientos muy interesantes. Decía, bueno, ¿el gobierno quiere más democracia, más libertad o medios débiles? A su criterio, a su opinión, decía que lo que ocurre es que el gobierno quiere medios débiles, que los fractura para debilitarlos y finalmente controlarlos. ¿Por qué? Porque el gobierno quiere desinformar y dejar que nazcan pequeñas cadenas o canales que al final de alguna manera terminan estando en el control del gobierno. Y quizá algo de lo que a mí en lo particular me pareció más importante era cuestionarnos acerca de quién se hace responsable de los daños de la comunicación en este enfrentamiento entre los medios de comunicación y los gobiernos. Todo el mundo habla de responsabilidad, pero finalmente, ¿quién se hace responsable? Los gobiernos hablan por un lado de solidaridad del modelo, que nos mencionaba que nadie sabe qué es, el famoso modelo, pero finalmente concluía en soportar las críticas maliciosas para no volver a épocas autoritarias.
El doctor Cano, por otro lado, se enfocó más en el aspecto ético de la tarea de los medios de comunicación, en esa búsqueda de la verdad que es lo que da origen al periodismo, y decía que cualquiera que sea el objetivo o los poderes que participan en la democracia, el comportamiento debe ser siempre ético. No se puede tener ciudadanos sin formación, y la formación es responsabilidad de los medios y los políticos. La libertad y esa búsqueda de verdad para formar a los ciudadanos, para que sea verdadera, debe estar al servicio del bien y de la justicia. El presidente Lacalle, que me hace el honor de estar acá escuchando también este resumen, nos decía que el poder y la opinión son dos aspectos que siempre han existido, no necesariamente la prensa, que surgió tiempo después, y mencionaba que en el poder democrático tienen que identificarse dos aspectos: la legitimidad de origen, que es el sufragio, y de ejercicio. El poder de una nación democrática no se puede ejercer ilimitadamente. El poder político, nos decía, solo puede hacer lo que la Constitución le establece como competencias. Y también hizo un breve análisis de las características de los diferentes medios de comunicación tradicionales para llegar al análisis que hizo de las redes sociales, que de alguna manera calificó como anárquicas, pero que también significaban en ese quiebre del esquema tradicional de medios, una oportunidad para los ciudadanos, no era necesariamente malo. Mencionaba que estábamos en el alba, en el amanecer de un tiempo de comunicación en el que otros se conectan de alguna manera. Realmente lo identificaba como el reino de la libertad. Y esa libertad del ser humano no es la libertad de las bestias, nos decía, citando al Papa Juan Pablo II, sino que es aquella que está dominada por la razón y la cual se traslada al campo público a través de la ley. No hay libertad absoluta, la misma está acotada por el concepto de la ley, recalcaba. Y él quizás se enfocó en uno de los aspectos que se tocaron pocos en cuanto al periodismo de opinión, porque él hacía la diferencia de la información y de la opinión, y decía hasta qué punto un periodista puede escribir lo que quiera, cuáles son sus límites, cuáles son los criterios que tiene para escribir esto o aquello de alguna persona. Decía que había que profundizar un poco más en eso. Seguido tuvimos la presencia de Jimena Costa de Bolivia, que pues realmente nos sorprendió con una intervención muy atinada, sin ser periodista, decía más bien que era analista política, y nos decía que el contexto en el que se debe hablar de libertad de expresión tiene que ser en la libertad de expresión de los ciudadanos y de los valores democráticos. Solo se puede hablar de libertad de expresión en un régimen democrático. No basta el voto para legitimar la democracia, debemos enfocarnos en algo más importante, y eso es la calidad de la democracia. La política es mediática, nos señalaba. Si no estás en los medios, no existe. Lo mismo pasa en las redes sociales. Ahora, si uno no está en Twitter y en Facebook, que es un medio, una red social para inteligencia emocional, más que información como Twitter, prácticamente uno no existe. Tiene que tener el perfil y estar interactuando con alguna frecuencia, o no existe en este nuevo mundo. Nos decía también que en los países de América del Sur, y por supuesto hablaba más específicamente del caso de Bolivia, la nueva religión del Estado y del uso de recursos simbólicos estaban reorientando incluso las relaciones internacionales, y lo tomaban como una política de defensa, como una estrategia de manipulación mediática de la sociedad en la que se apropiaban del lenguaje para poder cumplir con sus objetivos. Y hacía también, ya para concluir la parte de ella, decía cuáles son las tareas democráticas que tenemos que establecer. Y ella decía que era restituir las instituciones democráticas que han sido destruidas. Más allá del acoso de los medios de comunicación, habría que pensar en América Latina hacia dónde están yendo nuestros países. Ahí está la clave. Luego el periodista González del Valle, que le hicieron un homenaje recientemente por toda su participación y su testimonio de vida en el Paraguay, nos daba una radiografía, un testimonio de vida del ejercicio periodístico, pero también nos evidenciaba un divorcio entre los políticos y los periodistas, y quizá también ese divorcio entre medios de comunicación, políticos y ciudadanos. Y el tercer panel, que todos ustedes lo tienen más fresco, acaba de pasar, veíamos el análisis que nos hacían de los índices de Random House, de Freedom House de Washington, sobre tendencias históricas y actuales de la libertad de los medios en las Américas, y veíamos cuál ha sido la situación de América Latina y dónde se ubican nuestros países en términos de libertad de prensa.
voy a rescatar algunas cifras muy generales. Por ejemplo, que en el mundo solo 36% de los países tienen libertad parcial, 30% no tienen libertad, pero habría que rescatar también que es un 33.5% el que vive en libertad. El 14% de la población mundial vive en países con libertad de prensa. En América Latina hay un equilibrio entre países parcialmente libres y libres. En América Latina también entre 2007 y 2011 se identifica una tendencia negativa en un declive de los países parcialmente libres. Las razones son diversas, pero enfatizó la disminución de la libertad, por supuesto, el incremento de amenazas y la violencia de actores no estatales, algunos tipos de presión como la presión legal y la presión económica a través de la pauta publicitaria y a través del lenguaje con retórica negativa y un clima de impunidad. Y mencionaba que Paraguay, nuestro país anfitrión, pues es uno de los pocos países de la región que aún no tiene una ley de libertad de acceso a la información. Y ella decía cómo se pueden mejorar estos indicadores y finalmente nos compartía que para la democracia es esencial que exista libertad de acceso a la información. No existe una solución fácil para estas situaciones que hemos estado analizando, pero la acción de la prensa y la sociedad puede ayudar a revertir esos indicadores negativos. El periodista Pedro Valverde del Universo pues, nos compartía el caso del Universo y la radiografía del Ecuador, de la independencia de los medios con los poderes del Estado, y nos mencionaba, y lo hizo muy bien, muy detalladamente, la hoja de ruta que el gobierno había tomado para que el caso tomara el giro que tomó, y no voy a entrar en detalles, es un caso muy particular y creo que él lo hizo con mucha propiedad. Pero mencionaba que el poder a veces se equivoca y otras es de beneficio para la gente y la prensa está obligada a informar al respecto. Decía también que no existe libertad de prensa si no existe justicia plena y libertad de expresión. Así que su opinión es valiosa y creo que también algo de lo más rescatable es que nos decía que el caso del Ecuador, como él lo planteó, nos podría dar a nosotros, a los otros países que no necesariamente estamos en la misma situación, una hoja de ruta para que no caigamos en los mismos acontecimientos. Finalmente, Benjamín Fernández nos hizo un recorrido histórico acerca de cómo hemos llegado a través de la comunicación a la revolución tecnológica de las comunicaciones, empezando desde Lutero y la imprenta hasta llegar a la internet, y enfatizaba la necesidad que tenemos como seres humanos de relacionarnos. Mostraba el gran poder que tienen las redes sociales, que en las últimas semanas nos impresionan un poco más los cambios que han tomado. Yo los invito a que si no tienen un perfil en una red social lo abran, porque incluso como caso de estudio les parecerá interesante ver cómo interactúa la gente en las redes. Y bueno, decía también lo de Twitter, que lo breve es lo más importante. Yo personalmente he visto, comparto con diversas generaciones, y he visto cómo a algunas se les hace muy difícil sintetizar el pensamiento y consideran casi una herejía que uno les diga, bueno, son 142 caracteres, no más. Bueno, se podrían tener varios tweets para describir un tema, pero pierde la continuidad, así que nos obliga a todos a tener un pensamiento más sintético. Y como conclusión personal, y ahí espero no extenderme mucho, yo quiero decirles que quizá identificamos que habitamos un continente que supera la realidad. La realidad en América Latina nos demuestra que tenemos una democracia mediática, una política del espectáculo y una gobernabilidad que se juega en encuestas de favorabilidad, porque comunicación y política se han convertido en juegos de afectos y celebraciones del ego. Estamos asistiendo a unos gobiernos que están fascinados por la lógica de los medios, pero también a unos medios de comunicación que no quieren perder sus privilegios y el dominio sobre la opinión pública. La mediática del poder en América Latina nos expresa pues, situaciones más bien extrañas, quizá no las habíamos visto incluso en otros regímenes de gobierno, pero está lleno de acusaciones e intimidaciones por parte de los gobiernos y de los medios de comunicación. Es una batalla por el poder. Más que Estado hay gobiernos, más que libertad de información hay medios de comunicación. Y más que verdades, tenemos un escenario lleno de preguntas. Estados y gobiernos asesinos de periodistas, estados y gobiernos autoritarios que minan la libertad de expresión, o medios monopólicos y nocivos para la democracia. O mejor aún, medios que piden libertad de empresa en nombre de la libertad de prensa. Y todas esas cosas que nos hacen pensar en la democracia. Y los ciudadanos,
y el derecho a la información. Estamos entonces ante una batalla inédita por el relato del país. Noam Chomsky, que algunos lo han mencionado acá, tiene varios ensayos, bastantes análisis, pero en uno de ellos decía, hace ya algunos años, ¿cómo nos venden la moto? Y más bien pareciera que ahora la lucha es por quién nos vende la moto. Y en este modelo de país que tenemos que construir, deberíamos estarlo enfocando al derecho ciudadano a la comunicación. La reacción ciudadana es huir y desconectarse. Por mucho que los gobiernos terminen teniendo medios públicos, pues hay que ver los estudios de rating para medir que la gente tampoco está viéndolos, leyéndolos o sintonizándolos. Y por otro lado, en los medios tradicionales, la gente también se está yendo, y se está yendo al internet, se está yendo a medios alternativos. El desencanto de la gente es el que debería tener la preocupación de la discusión. Entonces existen relaciones entre prensa y gobierno, pero no entre estados. Particularmente pienso que la comunicación es un asunto tan importante que debe ser considerado un aspecto de Estado y no de gobiernos o de medios. Debe ser un asunto de Estado. La verdad es que tenemos una situación muy grave al frente que tenemos que resolver y no lo vamos a lograr enfrentándonos. Seguro que no. El reto, y yo una vez le preguntaba al presidente Cerezo, ¿cómo hace un político, cómo hace un dirigente para tomar una decisión acertada? Tienen tantos consejeros, leen los medios de comunicación, están inmersos en los comentarios de todos, ¿cómo finalmente se toma una decisión acertada? Y él me decía, es fácil. Bueno, ¿cómo es eso de fácil? Decía yo. Y me decía, hay que identificar el valor principal. ¿Cuál es el valor principal que queremos defender? Y entonces quizá el reto está en ver cuál es el relato de país que queremos contar entre todos los actores, incluidos los medios de comunicación y el Estado, y encontrar el mayor grado de consenso en el disenso. Muchas gracias. Bueno, para concluir este maravilloso evento, lo invitamos al doctor Altamirano, director del Instituto de Desarrollo del Pensamiento, a dirigir unas palabras finales. Gracias, obrigado, merci beaucoup, thank, spasiba. No sé más que decirles. Sinceramente, gracias. Gracias a las instituciones que hicieron posible este evento. Pero más allá de las instituciones, gracias a las personas. Gracias, presidente Lacalle, muchas gracias. Gracias, presidente Vinicio Cerezo. Gracias, presidente Guasmosi. Gracias a todos quienes han tenido la grandeza de dejarnos sus experiencias y su saber, porque esto ha enriquecido. Y como que tengo demasiadas pocas cosas que decirles, me animo a decir la letra de Dino Ramo que ha musicalizado Castro Darío Martínez como parte final de este evento. Reza con el credo que tengas. Reza por un mundo de paz. Reza por las madres que velan, por los niños que sueñan un mañana mejor. Reza por las novias que aman, por aquellas que esperan un nuevo amanecer. Y que tu ruego detenga la mano ambiciosa de los que ciegos pretenden sembrar el dolor. Reza que tu ruego se eleve a los cielos pidiendo por un mundo de amor. Buenas noches. Bueno, señores, muchísimas gracias. Solamente quiero quitar un minuto más de su atención. Quisiera invitar al señor Herrán, por favor. Él vino desde México, Miami, no sé, todo un periplo para estar con nosotros, y quisiera dar un pequeño mensaje, por favor.
muchas gracias a todos. Voy a ser breve. Me han impactado mucho las ponencias, los temas que he escuchado, y me queda claro que para poder lograr la libertad de prensa, para poder tener una democracia que funcione, me recuerda de una cita que se le atribuye a nuestro presidente Kennedy, cuando dijo que una sociedad no puede proveer por los muchos que tienen poco, no puede garantizar la seguridad de los muchos que tienen poco, sino puede proveer. Perdón, español no es mi primer idioma. Exactamente, que una sociedad no puede proveer por los muchos que tienen pocos, y una sociedad no puede garantizar la seguridad de los pocos que tienen muchos, sino poder proveer por los muchos que tienen poco. Y yo creo que el tema de la democracia y el tema de la libertad de expresión, si una persona carece de lo básico, de una vivienda digna, de acceso a instrucción, no le interesa ni le puede interesar el tema de la democracia. Creo que tenemos que tener claro que todos tenemos que remar en el mismo sentido, y que si la ciudadanía, la mayor parte de la población, su preocupación cotidiana es comer, todo lo que hemos hablado es irrelevante. Creo que hay que enfocarse en la justicia social para que las personas puedan tener acceso a lo básico. Y muchas gracias. Bueno, la cereza y la torta, definitivamente. Gracias, señor Herrán. Todo este evento se va a plasmar en un material impreso, se va a plasmar en un material digital también. Por las coordenadas que ustedes nos han hecho llegar, vamos a hacerlos a cada uno, que puedan tener cada uno este material de este evento. Muchísimas gracias a todos por su participación. Y el Instituto de Desarrollo del Pensamiento les agradece, la Fundación Paz Global, CERTAL, la URP, la Fundación Esquípulas, Freedom House, la Conferencia de Liderazgo del Uruguay. Señor Presidente Lacalle, muchísimas gracias. Señor Presidente Cerezo, muchísimas gracias. Olinda, gracias para el Paraguay. Muchísimas gracias.